Yo por más de 15 años estaba haciendo telenovelas, pero el primer personaje que hice fue protagónico y ese personaje cambió radicalmente mi vida. Yo empecé muy pequeña porque mi mamá, que es actriz, y mi papá, que era cantante, estaban en los medios, entonces yo era una niña que crecí en los medios. Eventualmente nos conocimos en una telenovela que estábamos haciendo juntos en el 2003. Con el paso del tiempo, pues nosotros nos casamos. Pues yo me enamoré de este hombre apasionado, con una gran personalidad, con un gran carisma, ¿no? Y por supuesto muchas otras cosas que yo creía que eran. Mi papá me llevaba 50 y pico de años y yo cuando crecí sin identificarme con él. Entonces yo crecí sin identidad y trataba de buscar en dónde me podía sentir cómodo. Y entonces en La Fama lo que encontré fue un personaje que creía que era yo, pero que en realidad estaba fabricando. Y me di cuenta que todo era mentira y mi amargura empezó a crecer a modo de no poder tener una buena relación con aquella mujer de la que se había enamorado, de un príncipe que no era. José estaba lleno de ira, de rabia, y por mucho tiempo viví bajo ese miedo. Siempre cuando hacía novelas fui muy comprometido con los personajes. Traté siempre de encontrarle el fondo de ellos para tratar de saber cómo se relacionaban con el mundo y poder realmente vivir en ese mundo que está hecho por el creador de esa novela. Pero cuando no entiendes cómo es su vida y cuando no entiendes cómo ese personaje se relaciona, solamente tienes que preguntarle al creador. Y un día estaba estudiando una novela y yo entendía muy bien la vida de los personajes, pero no entendía la mía. Y yo, ¿cómo le pregunto a mi creador? ¿Qué debo hacer? 1 o 2 días después de esta crisis en mí, cruzó un muchacho que trabajaba en esa telenovela en el equipo de las luces y tenía una camiseta que decía: solo un hombre puede hacer la diferencia, y atrás decía Jesús. ¡Wow! Y llamó tanto mi atención. Yo fui con él y le dije: necesito que me digas primero por qué un hombre. Y llegó con una Biblia y una tarjeta que decía Calvary Chapel Fort Lauderdale. ¡Wow! Yo lo estuve oyendo y yo llegué a mi casa y le dije: Mara, tenemos una cita el sábado, es en esta iglesia. Cuando él viene a comunicarme, pues yo de verdad nunca en mi vida pensé que eso era para mí. O sea, yo lo iba a acompañar y vamos, y yo te apoyo. Y lo menos que me esperé era que nos íbamos a salvar juntos. A partir de ese momento empezó a cambiar nuestra vida radicalmente. Nos entró un hambre por el Señor increíble. Empezamos a ir a las clases de Christianity 101, a congregarnos en un small group, en un grupo pequeño. Empezamos a leer la Biblia todo el tiempo con esta hambre, y cae un contrato que viene a mi vida, y entonces es un contrato por 2 años. Nosotros vivimos aquí en Miami y el contrato era para una estación de televisión en México y tenía que separarme de mi familia justo en ese momento. Y yo tenía la mirada puesta en el dinero, era mi Dios, era por lo que yo perseguía, y entonces decidimos: ok, ve para México. Entonces yo estaba lejos de mi esposa, estaba lejos de mis hijos y estaba en un lugar, en un estudio donde a lo mejor el primer día me presentaban a la compañera de la novela y la primera escena era de sexo en la cama y desnudo, sin ropa, y enfrentar eso empezó a crear un problema conmigo y yo empezaba a sentirme mal por esas escenas. Yo estaba tan aferrada a José, y en mis primeros años de cristiana me daba cuenta que a veces hasta sacrificaba tiempos con Dios por él, y cuando el pastor habló alguna vez de lo que eran los ídolos, yo me di cuenta que yo estaba haciendo eso con mi esposo. Entonces el Señor me habló claramente y me dijo que yo lo tenía que dejar ir, que lo único que yo podía hacer era orar por mi esposo. Lo solté y todo empezó a cambiar. Yo empecé a orar para que Dios de verdad me diera dirección, y lo que Él me dijo fue en una porción del libro de Juan que dice: si el grano cae a la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Él me mostró que tenía que soltar
a lo que era mi Dios, que era el dinero y la fama y el poder. Y Él me dijo, eso lo tienes que dejar, porque es un obstáculo entre tú y yo. Y decidí soltarlo. Y estoy ahora dedicado totalmente a Él, y yo entiendo que hoy tengo un propósito para vivir. Y si tengo una duda, ya yo le puedo preguntar a mi Creador. Y hoy ya sé cuál es la relación que tengo con mi esposa. Y hoy ya sé cómo honrarla y cómo tratar a mis hijos. Es un milagro, o sea, el Señor me ha de verdad mostrado un milagro en mis ojos. Así es que hoy Él nos tiene aquí y nos tiene caminando en el mejor camino. Es el camino estrecho, el camino duro, pero sabemos que Él está con nosotros.